¿Te has imaginado a un simple hombre de campo enfrentando a reyes y sacerdotes, desafiando todo un sistema corrupto y sacudiendo a una nación entera? Parece locura, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que le sucedió a Amós, uno de los profetas más intrigantes y controvertidos de la historia bíblica. Imagina la escena. Estamos en Israel, alrededor del año 760 a.C. El país vive un periodo de gran prosperidad económica, pero detrás de esa aparente bonanza se esconde una sociedad profundamente injusta y moralmente decadente. Es en este contexto que Dios decide llamar no a un especialista en escrituras, ni a un noble de la corte real, sino a un simple pastor de ovejas para ser su voz. Amós, cuyo nombre significa portador de una carga, era un hombre rústico, sin formación profética, viviendo su vida sencilla en la pequeña ciudad de Tecoa, en el reino de Judá. Él no tenía ambiciones de grandeza, ni deseaba fama o reconocimiento, pero el Señor tenía otros planes para él. Una noche, mientras Amós cuidaba de su rebaño bajo las estrellas, algo extraordinario sucedió. La voz del Todopoderoso resonó en sus oídos, convocándolo a una misión que cambiaría su vida y la historia de Israel para siempre. Dios lo llamaba a dejar su tierra, su familia y su trabajo, e ir al reino del norte para proclamar un mensaje duro e impactante. Pero ¿por qué Dios elegiría a alguien tan improbable para esta tarea crucial? ¿Qué tenía de especial Amós que lo calificaba para esta misión peligrosa y aparentemente imposible? ¿Y cómo un simple pastor podría hacerse oír en medio de una sociedad que valoraba la riqueza, el estatus y el poder? La historia de Amós es un testimonio poderoso de cómo Dios con frecuencia elige a los improbables para realizar sus propósitos. Es una saga de coraje, fe y determinación que continúa inspirando y desafiando hasta nuestros días. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos sobre personajes fascinantes de la Biblia. Ahora volvamos en el tiempo y descubramos cómo un humilde pastor se convirtió en el profeta que sacudió a una nación entera. Para comprender la magnitud de la misión de Amós, primero necesitamos sumergirnos en el escenario en el que se desarrolla su historia. El reino del norte de Israel, bajo el gobierno del rey Jeroboam II, vivía una época dorada. Pero detrás de esa fachada dorada se escondía una realidad sombría y perturbadora. La riqueza estaba concentrada en manos de pocos, mientras que la mayoría de la población luchaba para sobrevivir. Los ricos se hacían cada vez más ricos, explotando a los pobres sin piedad. La justicia se vendía en los tribunales, y los poderosos manipulaban las leyes en su propio beneficio. En el ámbito religioso, el panorama no era menos desolador. Los santuarios en Betel y Dan estaban llenos de adoradores, pero su religión era una mezcla confusa de tradiciones israelitas con prácticas paganas. Los sacerdotes, en lugar de guiar al pueblo por los caminos de Dios, estaban más preocupados por complacer a los poderosos y mantener sus privilegios. La corrupción moral carcomía la sociedad desde adentro. La opresión de los pobres, la explotación de las viudas y los huérfanos, e incluso el tráfico de esclavos, eran realidades cotidianas que nadie parecía cuestionar. El pueblo de Israel se había alejado drásticamente de los ideales de justicia y compasión que deberían caracterizar a la nación escogida por Dios. Es en este escenario de aparente éxito, pero de profunda decadencia moral y espiritual, que Dios decide intervenir, y su elección para ser el portavoz de esta intervención es tan sorprendente como el mensaje que traerá. Pero ¿cómo un simple pastor de una región remota podría enfrentar todo un sistema corrompido? La respuesta a estas preguntas nos lleva al próximo capítulo de esta historia extraordinaria, donde veremos cómo Dios transforma a un hombre común en un profeta poderoso, capaz de sacudir los cimientos de una nación entera. Ahora, volvamos nuestra atención al improbable héroe de esta historia, Amós. Él no era un profeta de nacimiento, ni hijo de profeta. Era un boyero y cultivador de sicómoros, una especie de higo silvestre común en la región. Su vida estaba marcada por el ritmo de las estaciones, por el cuidado de los animales y por la cosecha de los frutos. Nada en su rutina diaria sugería que estaba destinado a convertirse en una de las voces proféticas más poderosas del Antiguo Testamento.
pero Dios tiene una manera única de llamar a las personas. Una noche, mientras Amós cuidaba de su rebaño bajo el cielo estrellado de Judá, algo extraordinario sucedió. La voz del Todopoderoso resonó en sus oídos, clara e inconfundible. Era un llamado que cambiaría su vida para siempre. El Señor ordenó a Amós que dejara su tierra natal y se dirigiera al reino del norte de Israel. Su misión: proclamar un mensaje de juicio y arrepentimiento a una nación que se había desviado de los caminos de Dios. Era una tarea aterradora, para decirlo suavemente. ¿Cómo un hombre sin formación religiosa formal podría enfrentar a los líderes espirituales y políticos de Israel? Pero el llamado de Dios viene acompañado de capacitación. De repente, Amós se vio dotado de una elocuencia y una comprensión profunda de las cuestiones espirituales y sociales que afligían a su pueblo. Palabras que antes no formaban parte de su vocabulario comenzaron a fluir de su boca con autoridad y poder. La transformación de Amós de pastor a profeta no fue solo externa. Internamente experimentó un cambio profundo. Sus ojos se abrieron para ver más allá de las apariencias, para ver la corrupción y la injusticia que se escondían detrás de la prosperidad de Israel. Su corazón fue tocado por la compasión divina, por los oprimidos y marginados. Armado solo con la palabra de Dios y una valentía sobrenatural, Amós partió hacia el norte. Dejó atrás su vida tranquila, su familia, su rebaño, todo lo que conocía y amaba. Ante él se encontraba un viaje peligroso y un destino incierto. Mientras Amós se acercaba a las fronteras de Israel, mal podía imaginar el impacto que tendrían sus palabras. ¿Cómo sería recibido? ¿Quién escucharía el mensaje de un simple pastor del sur? ¿Y cómo sus profecías sacudirían los cimientos de una nación que se creía segura y bendecida? El ascenso inesperado de Amós de pastor a profeta estaba apenas comenzando. El escenario estaba listo para un enfrentamiento entre la verdad divina y un sistema corrupto. ¿Y tú? ¿Qué harías si recibieras un llamado tan desafiante de Dios? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Amós, el pastor transformado en profeta, llega a las bulliciosas ciudades del reino del norte de Israel. Sus ojos, acostumbrados a la simplicidad de las colinas de Judá, ahora contemplan la opulencia y el bullicio de una nación en la cima de su prosperidad. Pero lo que el pueblo de Israel no imaginaba era que este hombre sencillo estaba a punto de lanzar un mensaje que sacudiría los cimientos de su sociedad. Astutamente, Amós inicia su misión profética con una serie de declaraciones que, a primera vista, serían bien recibidas por sus oyentes israelitas. Él comienza pronunciando juicios contra las naciones vecinas de Israel: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Cada una de estas naciones es acusada de crímenes específicos contra la humanidad y contra el pueblo de Dios. Así dice Jehová: por 3 transgresiones de Damasco, y por 4 no la dejaré, por haber trillado a Galaad con trillos de hierro, proclama Amós, Amós 1:3. Esta fórmula poderosa, repetida para cada nación, crea un crescendo de expectativa entre los oyentes. Los israelitas probablemente asentían con aprobación, satisfechos de ver a sus enemigos tradicionales siendo condenados por la palabra de Dios. Amós describe con detalles vívidos los pecados de esas naciones: la crueldad de Damasco contra Galaad, el tráfico de esclavos practicado por Gaza y Tiro, la persecución implacable de Edom contra su hermano Israel, las atrocidades cometidas por Amón contra las mujeres embarazadas de Galaad, la profanación de los huesos del rey de Edom por Moab. Cada acusación es una flecha certera que expone la barbarie y la injusticia que permeaban las relaciones entre los pueblos de esa región. Pero Amós no se detiene ahí. Para sorpresa de sus oyentes, él entonces se vuelve hacia Judá, el reino hermano del sur. Por 3 transgresiones de Judá, y por 4 no la dejaré, por haber menospreciado la ley de Jehová, y no guardar sus estatutos, y sus dioses han engañado, declara el profeta. Amós 2:4. Esta inclusión de Judá en la lista de naciones condenadas probablemente aumentó aún más la aprobación de los israelitas del norte. La tensión crece a medida que Amós construye su mensaje. Los israelitas, sin duda, están ansiosos por escuchar qué bendiciones Dios reservó para ellos, ya que todas las naciones a su alrededor, incluyendo Judá, fueron condenadas.
Ellos se ven a sí mismos como el pueblo escogido, ciertamente favorecidos por encima de todos los demás. Mal sabían ellos que Amós estaba preparando el terreno para una sorprendente sorpresa. El profeta estaba a punto de dirigir su mensaje directamente al corazón de Israel, exponiendo sin piedad las injusticias y la corrupción que se escondían detrás de su aparente prosperidad. El momento que todos temían, pero que nadie esperaba, finalmente llegó. Amós, ahora investido de la autoridad profética, vuelve su mirada penetrante al propio Israel. La tensión es palpable en el aire mientras él comienza a hablar, su voz cargada de una mezcla de tristeza e indignación divina. Así dice Jehová: por 3 transgresiones de Israel, y por 4 no la dejaré, por haber vendido por dinero al justo, y por un par de zapatos al pobre, declara Amós. Amós 2:6, usando la misma fórmula que usó para las otras naciones. El choque es inmediato. Las sonrisas de aprobación que antes adornaban los rostros de los oyentes se transforman en expresiones de incredulidad y rabia. Pero Amós no retrocede. Con una valentía que solo puede venir de Dios, él expone las heridas purulentas de la sociedad israelita. Pisan la cabeza de los pobres sobre el polvo de la tierra y apartan del camino al afligido, acusa el profeta. Amós 2:7. Sus palabras son como flechas afiladas, llegando al corazón de la injusticia social que permea la nación. El profeta no perdona a nadie en su denuncia. Él ataca a la élite económica que aplasta la cabeza del pobre y hacen andar torcidos los caminos del afligido. Amós 5:12 expone la hipocresía religiosa de aquellos que se acuestan junto a cualquier altar sobre ropas tomadas en prenda, y en la casa de su Dios beben vino de los que fueron multados. Amós 2:8. La lista de acusaciones crece, cada una más chocante que la anterior. Amós habla de corrupción judicial, de opresión económica, de inmoralidad sexual descarada. Él denuncia la codicia insaciable de los ricos que acumulan violencia y robos en sus palacios. Amós 3:10. Pero quizás el golpe más duro sea cuando Amós recuerda al pueblo de Israel de su historia sagrada. Él recuerda cómo Dios los liberó de Egipto, los guió por el desierto durante 40 años, destruyó a los amorreos delante de ellos, y levantó profetas y nazareos entre ellos. Mas vosotros hicisteis beber vino a los nazareos, y ordenasteis a los profetas que no profetizaran. Amós 2:12. Acusa a Amós, exponiendo la ingratitud y la rebeldía de Israel. El mensaje de Amós es claro. El estatus de pueblo escogido no exime a Israel del juicio divino. Por el contrario, implica una responsabilidad aún mayor. De todas las familias de la tierra, a vosotros solamente os he escogido. Por tanto, yo os castigaré por todas vuestras maldades, declara el Señor a través de su profeta. Amós 3:2. El enfrentamiento alcanza su punto álgido cuando Amós se dirige directamente a las vacas de Basán, una referencia mordaz a las mujeres ricas e indolentes de Samaria. Él las acusa de oprimir a los pobres y de aplastar a los necesitados, mientras exigen a sus maridos más vino para sus fiestas interminables. Las palabras de Amós caen como un martillo sobre la conciencia adormecida de Israel. La nación que se jactaba de su elección divina ahora se ve expuesta en toda su corrupción y decadencia moral. El profeta rebelde desafió no solo a los poderosos, sino a toda una cultura de complacencia y autoengaño. Después del enfrentamiento directo con la élite de Israel, la narrativa de Amós toma un rumbo aún más intrigante y místico. El Señor decide revelar a su profeta una serie de visiones poderosas y simbólicas, comenzando con la visión de las langostas y del fuego devorador. Imagina a Amós, todavía aturdido por la intensidad de su mensaje anterior, siendo súbitamente arrebatado en espíritu. Ante sus ojos, una escena aterrorizante se desarrolla. Una nube inmensa de langostas surge en el horizonte. No son langostas comunes, sino una plaga de proporciones bíblicas, capaz de devorar toda la vegetación de la tierra. Así me mostró Jehová el Señor, relata Amós. He aquí que formaba langostas cuando comenzaba a brotar la hierba tardía. Amós 7:1. El timing de la visión es crucial. Las langostas aparecen justamente cuando la última cosecha está comenzando a crecer, amenazando destruir la última esperanza de cosecha del pueblo.
Horrorizado con la perspectiva de tal destrucción, Amós intercede por primera vez. Jehová Dios, perdona ahora, te ruego, ¿cómo subsistirá Jacob? Porque él es pequeño. Amós 7:2. Esta súplica revela el corazón compasivo del profeta, que a pesar de su mensaje duro, no desea ver la completa aniquilación de su pueblo. El Señor, movido por la intercesión de Amós, se arrepintió, o sea, cambió de opinión. Esto no acontecerá, declara Dios, demostrando que su misericordia puede superar su juicio cuando su pueblo clama por perdón. Amós 7:3. Pero la prueba de Amós no termina ahí. Inmediatamente después, una segunda visión se manifiesta, un fuego devorador tan intenso que consume incluso el gran abismo y amenaza devorar la tierra. Nuevamente, Amós intercede, Jehová Dios, cesa, te ruego, ¿cómo subsistirá Jacob? Porque él es pequeño. Amós 7:4. Una vez más, el Señor se compadece y decide no enviar. Estas dos visiones y las intercesiones de Amós revelan una dinámica fascinante entre el juicio divino y la misericordia, entre la justicia de Dios y su amor por su pueblo. Pero, ¿qué significan estas visiones? Las langostas y el fuego representan diferentes formas de juicio divino, una a través de la naturaleza, otra a través de un poder sobrenatural. Ambos amenazan la propia existencia de Israel, simbolizando la gravedad de los pecados de la nación. La intercesión exitosa de Amós demuestra el poder de la oración y el papel crucial de los profetas como mediadores entre Dios y el pueblo. También revela que, a pesar de su mensaje duro, Amós no deseaba la destrucción de Israel, sino su arrepentimiento y restauración. Estas visiones sirven como una alerta dramática para Israel. Ellas muestran que el juicio divino es inminente, pero que aún hay esperanza si el pueblo se vuelve a Dios. Son un llamado urgente al arrepentimiento, un último aviso antes de que sea demasiado tarde. A medida que la historia de Amós se desarrolla, vemos un Dios que juzga, pero también que escucha las oraciones de su siervo, un Dios de justicia, pero también de misericordia. Las visiones de las langostas y del fuego devorador nos recuerdan que estamos ante un Dios soberano, cuyos caminos son más altos que los nuestros, pero que aún así se inclina para escuchar el clamor de su pueblo. Veremos cómo estas visiones y el mensaje de Amós lo ponen en ruta de colisión con las autoridades religiosas de Israel, llevando a un enfrentamiento que probará su fe y determinación como nunca antes. La tensión en la narrativa de Amós alcanza su punto álgido cuando el profeta recibe su tercera visión y enfrenta un confronto directo con el establishment religioso de Israel. Esta parte de la historia nos lleva al corazón del conflicto entre la verdadera profecía y la religión institucionalizada corrompida. La visión de la plomada es tan simple como poderosa. Amós ve al Señor en pie sobre una pared, con una plomada en la mano. Para aquellos que no están familiarizados, una plomada es una herramienta usada en la construcción para asegurar que las paredes estén perfectamente verticales. Dios le pregunta a Amós, ¿qué ves, Amós? Y el profeta responde, una plomada. Entonces el Señor declara, he aquí que yo pondré una plomada en medio de mi pueblo Israel. Nunca más pasaré por él. Amós 7:8. Esta visión es una metáfora poderosa del juicio divino. Así como un constructor usa una plomada para medir la rectitud de una pared, Dios está midiendo la rectitud moral y espiritual de Israel, y el veredicto no es favorable. El mensaje es claro. Israel falló en la prueba de la plomada divina. Las injusticias sociales, la corrupción moral y la hipocresía religiosa desviaron a la nación del patrón de Dios. El juicio es inminente e ineludible. Es en este contexto explosivo que entra en escena Amasías, el sacerdote de Betel. Betel era uno de los principales santuarios del Reino del Norte, un centro de adoración establecido por Jeroboam I como alternativa a Jerusalén. Amasías representa el establishment religioso que Amós venía denunciando. Alarmado con las profecías de Amós, Amasías envía un mensaje al rey Jeroboam II. Amós conspira contra ti en el corazón de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Amós 7:10. Él acusa a Amós de traición, distorsionando sus profecías como amenazas políticas directas al rey. Entonces Amasías confronta a Amós directamente. Vidente, vete,
huye a la tierra de Judá, y come allí tu pan, y profetiza allí, mas no profetices más en Betel, porque este es el santuario del rey, y la casa del reino. Amós 7, 12, 13. La respuesta de Amós es una de las pasajes más memorables y poderosos del libro. Él declara: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy pastor y cultivador de sicómoros. Pero Jehová me tomó de detrás del ganado, y Jehová me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. Amós 7, 14, 15. Con estas palabras, Amós reafirma su llamado divino y desafía la autoridad de Amasías. Él no está profetizando por ganancia personal o por ambición, sino por obediencia a Dios. Y entonces, él pronuncia un juicio severo sobre Amasías y su familia, mostrando que aquellos que se oponen a la palabra de Dios enfrentarán consecuencias terribles. Este enfrentamiento entre Amós y Amasías ilustra el conflicto eterno entre la verdadera profecía y la religión institucionalizada que se ha vuelto complaciente y comprometida. Amós representa la voz pura e incontrolable de Dios, mientras Amasías simboliza un sistema religioso que se ha vuelto más preocupado por mantener el status quo. Después del enfrentamiento intenso con Amasías, Dios concede a Amós otra visión poderosa y simbólica. Esta visión de la canasta de frutas maduras no solo refuerza el mensaje de juicio inminente, sino que también agrega una urgencia palpable a la profecía de Amós. Esto es lo que Jehová el Señor me mostró. He aquí que formaba una canasta de frutas maduras, relata Amós, Amós 8:1. A primera vista, una canasta de frutas maduras parece una imagen positiva, algo que evoca abundancia y bendición. Pero en el contexto de la profecía de Amós, esta visión carga un significado mucho más sombrío. Dios le pregunta a Amós: ¿qué ves, Amós? Y el profeta responde: una canasta de frutas maduras. Entonces viene la interpretación divina que transforma esta imagen aparentemente inocente en una profecía aterrorizante. Ha llegado el fin para mi pueblo Israel. Nunca más pasaré por él sin el castigo. Amós 8:2. En hebreo hay un juego de palabras entre frutas maduras, nikayitz, y fin, ronketz, que se pierde en la traducción, pero que refuerza la conexión entre la imagen y su significado profético. Así como las frutas maduras están listas para ser cosechadas, Israel está maduro para el juicio. Amós entonces describe, con detalles vívidos y perturbadores, cómo será este juicio. En aquel día, declara el profeta, los cánticos del templo se convertirán en lamentaciones. Muchos serán los cadáveres. En todo lugar serán lanzados fuera en silencio. Amós 8:3. Esta visión marca un cambio significativo en el mensaje de Amós. No hay más intercesión como en las visiones anteriores. El tiempo de la misericordia ha pasado. El juicio es ahora inevitable. El profeta continúa, exponiendo los pecados específicos que llevaron a este juicio. Oigan esto: ustedes que pisan a los necesitados y arruinan a los pobres de la tierra diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el grano? Y el sábado, para que negociemos el trigo, disminuiremos el efa, aumentaremos el precio y fraudaremos las balanzas, comprando a los pobres con dinero y a los necesitados por un par de zapatos, y venderemos hasta el refugo del trigo. Amós 8:5-6. Este pasaje revela la extensión de la corrupción en Israel. Los comerciantes mal podían esperar que los días santos terminaran para volver a sus negocios deshonestos. Ellos manipulaban pesos y medidas, explotaban a los pobres y vendían productos de baja calidad a precios inflacionados. La visión de la canasta de frutas maduras es un recordatorio poderoso de que hay un límite para la paciencia de Dios. Así como las frutas maduras deben ser cosechadas en el momento correcto, el juicio de Dios vendrá en el tiempo determinado por Él. Pero, ¿qué significa esta visión para nosotros hoy? ¿Cómo podemos aplicar este mensaje en nuestras vidas y en nuestra sociedad? Esta visión nos desafía a examinar nuestras propias vidas y comunidades. ¿Estamos maduros para el juicio en alguna área? ¿Cómo tratamos a los pobres y necesitados entre nosotros? ¿Nuestras prácticas de negocios son éticas y justas? La urgencia del mensaje de Amós resuena a través de los siglos, recordándonos que nuestras acciones tienen consecuencias y que Dios se toma en serio cómo nos tratamos unos a otros, especialmente a los más vulnerables.
Después de una serie de visiones y profecías de juicio, el libro de Amós toma una vuelta sorprendente en su final. Como un rayo de luz penetrando a través de densas nubes de tormenta, Dios revela a Amós una promesa de restauración que brilla con esperanza para el futuro. Llegará el día, declara el Señor, en que levantaré la tienda caída de David, taparé sus brechas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré como era en el pasado. Amós 9:11. Esta promesa es extraordinaria por varias razones. Primero, ella viene después de capítulos de condenación implacable, mostrando que el corazón de Dios, incluso en su juicio más severo, aún anhela la restauración de su pueblo. Segundo, ella habla de restaurar la tienda caída de David, una referencia al Reino Unido de Israel bajo la dinastía davídica, que ya no existía hace siglos en el tiempo de Amós. Amós continúa, pintando un cuadro vívido de abundancia y bendición. Virán días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al que ceifa, y el que pisa las uvas al que lanza la semente. Los montes destilarán mosto, y todos los outeiros se derretirán. Amós 9:13. Esta imagen de cosechas tan abundantes que una cosecha apenas termina antes de que la próxima comience, es una reversión dramática de las maldiciones anteriormente pronunciadas. Es una promesa de prosperidad no solo material, sino también espiritual, simbolizando un tiempo de armonía entre el pueblo y su Dios. Pero la promesa va más allá de Israel. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y reedificarán las ciudades asoladas, y habitarán en ellas, y plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Y los plantaré en su tierra, y no serán más arrancados de su tierra que les di, dice Jehová tu Dios. Amós 9:14-15. Esta profecía apunta a un futuro en el que Israel no solo será restaurado, sino también seguro en su tierra, libre de la amenaza de invasión o exilio. Es una promesa de paz duradera y estabilidad, algo que el pueblo de Israel anhelaba desesperadamente. Lo que hace esta promesa aún más notable es que ella viene a través de Amós, un profeta del reino del sur, dirigiéndose principalmente al reino del norte. Esto sugiere una reunificación futura de todo el pueblo de Dios, trascendiendo las divisiones políticas y religiosas que habían dilacerado la nación. Esta conclusión esperanzadora del libro de Amós nos enseña lecciones profundas sobre el carácter de Dios. Incluso en su ira justa contra el pecado, su misericordia y amor permanecen. El juicio no es el fin de la historia, es un medio para un fin mayor, la restauración y redención de su pueblo. Para nosotros hoy, esta promesa de restauración ofrece esperanza en tiempos difíciles. Nos recuerda que, no importa cuán oscura la noche pueda parecer, el amanecer llegará. Nos alienta a perseverar en la fe, incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros errores o los desafíos de un mundo quebrado. Pero esta promesa también viene con una responsabilidad. Así como Dios prometió restaurar a su pueblo, somos llamados a ser agentes de restauración en nuestro mundo. La valentía de Amós, al confrontar a los poderosos de su época, es un ejemplo inspirador para nosotros. En un mundo donde a menudo es más fácil permanecer en silencio ante la injusticia, Amós nos desafía a levantar nuestra voz, incluso cuando esto es impopular o peligroso. Su mensaje nos recuerda que la verdadera fe no puede ser separada de la justicia social y la compasión por los oprimidos. Las visiones de Amós sobre el juicio divino nos recuerdan que nuestras acciones tienen consecuencias. Así como la plomada en la mano del Señor, somos llamados a medir nuestras vidas y sociedades contra el patrón de la justicia divina. Este mensaje nos llama al arrepentimiento y al cambio, tanto individual como colectivamente. Sin embargo, la promesa final de restauración en Amós nos ofrece esperanza. Ella nos recuerda que, por más severo que sea el juicio de Dios, su amor y misericordia son aún mayores. Esta promesa nos alienta a perseverar en tiempos difíciles, confiando en que Dios está trabajando para restaurar y redimir todas las cosas. El legado de Amós nos desafía a vivir una fe auténtica y transformadora. Él nos llama a ser profetas en nuestro propio tiempo. Que podamos, como Amós, tener la valentía de levantarnos contra la injusticia, la compasión para cuidar a los marginados
y la fe para confiar en el plan redentor de Dios para el mundo. Si te has sentido impactado por este mensaje, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenidos inspiradores como este. Y no dejes de ver el video que voy a dejar aquí en la pantalla. Estoy seguro de que también te bendecirá de manera poderosa. Y que Dios te bendiga.